Compañeros, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 7 de febrero del 2025, y vamos a iniciar con la siguiente área. Recordemos que estamos en el taller para el curso de promoción vertical en educación básica y estamos trabajando con ustedes los temas siguientes. En este día vamos a dar inicio con el área 2. Ya terminamos el área 1. Estamos a un 30% del análisis de las lecturas asociadas y vamos a iniciar con el área 2, que es la gestión escolar. En esta área 2 vamos a comenzar con las lecturas asociadas que están relacionadas con el proceso permanente y sistemático en el que participa el personal con funciones de dirección. Este, esta participación del personal con funciones de dirección tiene fundamentalmente que estar encaminado a alcanzar los objetivos que marca la ley en cuanto a a la educación del país y por supuesto tiene que permear hacia todos los actores educativos que de una u otra manera inciden en este proceso. Para ello, el director tiene que poner en juego todas sus habilidades, todas sus capacidades, fundamentalmente lo que es el liderazgo, el acompañamiento pedagógico, la capacidad de monitorear el trabajo de sus docentes a cargo, de los mismos alumnos, de los mismos padres de familia obviamente para ello pues tiene que poner en juego todos sus conocimientos, sus habilidades y sus destrezas. Vamos a dar inicio con el trabajo de análisis de la subárea 2.1, donde vamos a analizar las acciones que puede llevar a cabo el director para mejorar la educación, para mejorar el proceso educativo en su escuela y pues por ende en el país. En esta subárea 2.1 se va a trabajar algunos temas que tienen que ver con el conocimiento del director sobre los programas que se pueden establecer dentro de la institución, sobre los protocolos que también se tienen que ir conociendo y poniendo en práctica para la mejora educativa, el que conozca también los espacios de orientación en donde él puede incidir desde el Consejo Técnico Escolar, los consejos escolares de participación social, entre otros. Y todo esto tiene que ir enlazado, tiene que ir enmarcado en la generación de ambientes escolares que tengan las características de ser seguros, inclusivos. Recuerden que esta es una constante en todo el proceso de la nueva escuela mexicana, la inclusión, no entendida como una inclusión ramplona de decir, pues a ver si tienes una discapacidad, pues te vamos a incluir, ¿no? Sino que la inclusión tiene que ver con todo, el hecho de que se permita la participación de absolutamente todos los que inciden en la institución, en la comunidad y en el aula de acuerdo a sus características, sin ningún tipo de discriminación y, por supuesto, en un ambiente positivo, para que esto pueda favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y la generación de ambientes favorables para los estudiantes y para el mismo personal que tiene a su cargo. El día de hoy, nuestra ponente que va a estar trabajando este tema es la licenciada Cecilia Getzarelli Hernández Landa, licenciada en Pedagogía por la Universidad de América del Norte, eh, una experiencia laboral, pues ya de varios añitos, docente de un centro de atención múltiple del 2018 al 2020, ha sido docente en nivel primaria del 20 al 22 y directora de telebachilleratos en el 2022 al 2024 y actualmente directora de secundaria técnica en el 2024-2025. Como pueden ver, la maestra Ceci, pues ha atravesado eh, por todos los niveles educativos y estoy seguro que su experiencia va a apoyarle mucho para desarrollar el tema del día de hoy. Tiene algunos cursos por la Organización Mundial de la Salud en Adicciones y diagnósticos psicopedagógicos. El tema que va a trabajar la maestra Ceci
el día de hoy es la lectura asociada del acuerdo 14-12-23. Este acuerdo 14-12-23, que es muy reciente, o sea, tiene un año y un mes, algo por el estilo, eh, que fue impulsado y que renueva o remodela lo que son los protocolos para la erradicación del acoso escolar en la educación básica. Este acoso escolar que nos da dolores de cabeza constantes y que debemos conocer eh, muy, muy, muy a profundidad, porque de ello depende en muchas ocasiones el que nosotros podamos resolver problemas que se nos presentan en nuestras instituciones y que en muchas ocasiones pues son muy delicados. Entonces vamos a poner mucha atención al desarrollo de la sesión. Maestra Ceci, le cedo la palabra. Bienvenida a esta sesión como ponente y adelante. Buenas tardes, compañeros maestros. Qué gusto poder verlos. Gracias por estar aquí y vamos a iniciar con el tema el acuerdo número 14-12-23, por el que se emiten los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica. Comenzamos, compañeros. El Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto del 2022, mediante el Acuerdo número 140822, establece que Maestra, creo que no indica se ve para la nueva... su pantalla. Si nos hace favor de Sí. compartirla nuevamente, A ver, maestro, déjeme ver. le cedí la coanfitrionía para que pueda usted proyectar sin problema. Presentar. A ver, dígame si ya aparece, maestro. Aún no. Adelante, maestro. Listo, maestro. Comenzamos de nuevo. Empezamos desde ahí o la regreso. Y si quiere, Esa es la primera. este, iniciamos. Eh, Buena tarde, compañeros. Buena tarde, compañeros maestros. Qué gusto poder verlos. Gracias por estar aquí. Soy la profesora Cecilia Yetzarely Hernández Landa, licenciada en Pedagogía. Vamos a iniciar con el acuerdo número 14-12-23, por el que se emiten los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica. Considerando que se busca fortalecer el sentido de la comunidad y la convivencia humanista, solidaria y pacífica en las escuelas, con base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo primero establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, reconocidos en esta y en los tratados internacionales del Estado mexicano, sea parte. Además, en su artículo tercero, dispone que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, que el objetivo 4 educación de la calidad, y 16 paz, justicia e instituciones sólidas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adaptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, establece que los estados deberán asegurar que todo el alumnado de los centros educativos adquiera conocimientos teóricos y prácticos en materia de derechos humanos e igualdad de género, promoción de la cultura de paz y no violencia, así como implementar medidas para poner fin a toda forma de violencia contra las niñas y los niños. El Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de agosto del 2022, mediante el Acuerdo número 140822, establece que finalmente, indica que para la nueva escuela mexicana es fundamental adoptar una perspectiva de un buen trato para establecer relaciones pedagógicas y escolares libres de cualquier tipo de violencia, abuso y acoso físico, psicológico y sexual, por lo que el derecho a la educación se expresa en una libre violencia y a la integridad personal dentro y fuera de la escuela, de lo cual requiere de la comunidad escolar identifique las formas de violencia que se viven en las aulas y fuera de ellas, entre otras, acoso, racismo, exclusión y ciberacoso. Bien, maestros, este acuerdo pues abarca toda la situación que se vive en las escuelas de acuerdo al acoso y al ciberacoso. Quisiera preguntarle a algún docente si en su plantel han sufrido algún acoso o ciberacoso por parte de los alumnos eh, en las aulas. Maestra Rosario, ¿me podría apoyar con esa pregunta? Mm, Buenas tardes, maestra. No, bueno, en los años que llevo de servicio, nunca he tenido ningún caso de acoso entre alumnos, ni de alumnos a docentes, ni de docentes a alumnos. Muy bien. ¿Algún maestro que quiera compartir alguna situación que se haya presentado? Maestra Matilde, maestra Marta. Maestra Ceci, pues yo creo que es muy, muy complicado, ¿no? Creo que, bueno, por lo menos yo que Sí. hago gestión con los compañeros de Puebla, sí hemos tenido casos de acoso, algunos comprobados, algunos incluso donde consideramos que han sido falsas las acusaciones. Y es muy complicado porque todo el protocolo que actualmente está instrumentado para la erradicación del acoso escolar está enfocado pues obviamente a darle la preferencia al padre de familia y al alumno. El docente queda total y absolutamente indefenso ante cualquier acusación que se haga, aun cuando sea una acusación anónima. Eso es algo que a nosotros nos preocupa bastante y sobre todo porque los procesos son total y absolutamente, pues, con el afán de linchamiento, diría yo. O sea, si tú como maestro te enteras, aunque sea por oídas, de una situación de acoso y no lo denuncias, se te fincan responsabilidades. Si tú no lo comentas con tu autoridad educativa, de inmediato te fincan responsabilidades. Entonces el docente se ve obligado a dar oídos, a prestar oídos a las acusaciones y de inmediato reportar, incluso por escrito, a su autoridad escolar. Y la autoridad escolar, sea el director, el coordinador, tiene que hacer también lo propio. Porque si no lo hace y esta queja llega a la SEP antes de que tú lo denuncies,
ya van en contra tuya también. Eso es algo muy preocupante. A mí, por lo menos, por eso decía yo al inicio que debemos conocer muy bien este acuerdo, porque nos va a evitar tener problemas en el sentido de que puedes perder hasta la plaza por una simple acusación, además, incluso sin pruebas, porque además, pues el acoso se persigue de oficio. Entonces, este protocolo de erradicación del acoso escolar, centrémonos, es en defensa del menor, de preescolar, de primaria y secundaria. Si a un maestro lo acosara un alumno, por ejemplo, este protocolo no aplica. Este protocolo aplica únicamente para los alumnos. Si un alumno está acosando a un maestro, ya es otra situación totalmente diferente donde, pues sí, probablemente en algún momento este protocolo también tenga que ver, pero ya estamos hablando de un protocolo diferente. Y pues ya no se diga el acoso entre pares, ¿no? Si, por ejemplo, un maestro anda acosando a una maestra o viceversa, pues este protocolo no aplica. Hay otros protocolos de actuación ya con los trabajadores de la educación que se tienen que trabajar, ¿no? Entonces, creo que sí es muy preocupante, que hay que conocer bien este protocolo y esos casos que se nos presentan, pues debemos ser muy cuidadosos, porque si el padre de familia se queja con el maestro o con el director y al otro día va y se queja en la SEP de inmediato te habla y te dice, el padre de familia denunció, ustedes no hicieron nada, están también en una... eh, también tienen fincadas responsabilidades en una situación como esta. Eso es lo que yo quería comentar. Sí, maestra, muchas gracias. Eh, Vamos a continuar. Como bien lo mencionaba el maestro Serafín, vamos a hablar de qué es un protocolo, este, abarcando, claro, este acuerdo. Eh, el protocolo es una secuencia detallada de un proceso de actuación que busca sistematizar las actividades para facilitar la toma de decisiones. En este caso, se trata de establecer y organizar las acciones esenciales para erradicar el acoso escolar, el maltrato infantil, el abuso sexual a través de procedimientos de prevención, detención y actuación. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería establecer pautas que orienten la prevención, detección y actuación ante situaciones de acoso escolar que puedan presentarse en las escuelas de educación básica, al servicio o particular incorporadas a la Secretaría de Educación y Cultura, como se establece en el artículo 14 de la ley. Ahora, hablando de único, se emiten los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica, preescolar, primaria, secundaria, los cuales se detallan en el anexo del presente acuerdo. Eh, Mm, No le encuentro la diapositiva, maestra, ¿cuál es? Es que eso lo mencioné yo, maestro. Es Ah, ahorita el tercero, sí, ok, eh, el tercero, sí. ok. En esta diapositiva me podrían ayudar a leer la maestra Magali, maestra Sandra, ¿podría apoyarnos? Sí, maestra, yo la apoyo, perdón, es que no podía activar mi audio. Gracias. Las autoridades educativas estatales de la Ciudad de México y municipales AEL, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, observarán lo establecido en los lineamientos detallados en el anexo del presente acuerdo para la emisión del protocolo local para la erradicación del acoso escolar correspondiente, o bien para la actualización y o armonización de lo que en su caso haya emitido con anterioridad a la entrada en vigor del presente acuerdo, lo anterior en virtud de las particularidades de cada entidad federativa, debiendo destinar los medios presupuestales, administrativos y humanos necesarios para dicho fin, por lo que dentro del plazo de 90 días realizará las acciones pertinentes para observar lo establecido en los lineamientos de mérito. Gracias, maestra.
Continuamos con el cuarto, que son las erogaciones que se generan en el motivo de la entrada en vigor del presente acuerdo, que deberán cubrirse con el presupuesto autorizado de la Secretaría de Educación Pública y el correspondiente a las autoridades educativas locales, porque no se requerirán los recursos adicionales en el presente ejercicio fiscal y subsecuente de la Ciudad de México. A 4 de diciembre del 2023, Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. Bien, comenzaremos con los artículos que nos corresponden. La atención a casos de acoso escolar. El artículo 23, maestros, nos habla sobre las autoridades educativas locales en el ámbito de las atribuciones que brindarán la atención a víctimas, posibles víctimas de acoso escolar a través de 4 momentos. Bien, en este artículo, las autoridades locales, de acuerdo a sus atribuciones, nos brindarán esa atención a víctimas y posibles víctimas a través de 4 momentos. ¿Cuáles son esos 4 momentos, maestros? La detección, notificación, intervención y seguimiento. Es muy importante tener en cuenta estos 4 momentos, ya que de esto se partirá pues la intervención que puede llegar a presentarse en nuestras escuelas. ¿Cómo se desarrolla? Nos dice que en el artículo 24, la detección, el primer momento, nos habla sobre la detección. La detección de un posible caso de acoso escolar se da mediante la observación y el reconocimiento de comportamientos en las y los educandos que se manifiestan al ser víctimas, espectadores, educados, que realizan conductas de acoso escolar sin prejuiciar sobre la veracidad de los hechos, para la notificación inmediata en el esclarecimiento de la situación y establecer medidas de protección. Bien, en este artículo establece que a través de la observación y el reconocimiento de comportamiento de los alumnos para el ciberacoso se da mediante la materia multimedia. Ahora bien, maestros, en este artículo nos señala que debemos estar al pendiente de los alumnos, llevar un registro, un seguimiento, redactar lo más esencial que suceda, si se llegara a presentar un caso de acoso o de ciberacoso. En este punto partiremos con el artículo 25. La detección puede realizarse por las y los educandos, madres, padres o tutores, así como cualquier figura educativa. La detención también surge por los comentarios de las y los espectadores de tipo de violencia. Bien, compañeros, esta detección puede realizarse a través de los educandos, como ya lo habían mencionado, a través de los padres, las madres, los tutores o por cualquier figura pública del centro educativo, por comentarios de los espectadores. Este es un tipo de violencia también. Recordemos los tipos de violencia. ¿Alguno de ustedes, compañeros, recuerda los tipos de violencia que se generan en la escuela? Maestra Nancy, ¿podría mencionar algunos tipos de violencia que se pueden presentar? Violencia verbal y física. Física. Bien, maestra. Gracias. Bueno, continuamos con el artículo número 26. Las autoridades educativas locales promoverán la utilización de guías de observación e indicadores y factores de riesgo para la detección del acoso escolar y ciberacoso en el plantel educativo a fin de reconocer las características de este tipo de violencia, documentarla y notificarla en posibles casos. Eh, en este artículo nos dice que sí, y bien las autoridades educativas locales son las encargadas de promover estas guías de observación, indicadores y factores de riesgo. Como docentes podemos hacer una observación libre y redactar lo más esencial
¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de realizar estas observaciones de manera libre y redactarlas, pues de acuerdo a los criterios o realmente es redactar conforme a los hechos? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? ¿Ponemos más, ponemos menos, maestros? ¿Qué es lo que realmente se redacta en un acta? ¿Alguno puede compartir su opinión? Maestra, yo a ver si estoy bien. Se supone que se nos dice que debemos redactar los hechos tal como pasaron, con las mismas palabras y creo que sin nombrar a los afectados y a los agresores, a las víctimas y a los agresores con nombres, pero que sí se les tiene que, sí se tiene que redactar tal cual pasaron los hechos, algo así más o menos. Sí, exactamente. Estos escritos también pueden ser, nos pueden hacer llegar los padres de familia, los alumnos o presentes involucrados de manera digital, de manera escrita, y pues nosotros tenemos el deber de redactar tal cual los hechos, sin agregar más, sin mencionar también incluso a los involucrados, sin sostener que realmente, pues culpar, ¿no? Culpar. Primero que nada está la integridad del alumno y es lo que nosotros como autoridades educativas, pues tenemos esa obligación, ese deber de manera profesional. Mm, Y bueno. Continuamos con el artículo 27. Las autoridades educativas locales facilitarán a los planteles educativos las herramientas necesarias para implementación de dinámicas grupales y colectivas de manera periódica que permitan la detección oportuna de posibles casos de acoso escolar y ciberacoso en niñas, niños y adolescentes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, para el reconocimiento, documentación y la notificación de estos casos. Bien, en este artículo, las autoridades facilitarán herramientas para implementar dinámicas de manera colectiva y pues que realmente tengan el objetivo de que sean grupales. La finalidad de estas dinámicas es permitir la detección oportuna de posibles casos. Maestros, quiero que nos compartan alguna dinámica que ustedes pues a lo largo de los años han implementado en sus escuelas. Algunos tienen la oportunidad de ser directores. ¿Qué medidas se han tomado para implementar estas dinámicas? ¿Alguna estrategia que nos puedan compartir? Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece que, por ejemplo, cuando formas equipos de trabajo a través de una dinámica, principalmente ahí luego se detecta cómo los jóvenes no se quieren integrar a cierto equipo, a ciertas características de algunos de sus compañeros. Y eso te permite, en su defecto, más o menos irte dando cuenta que entre ellos hay ciertos roces o hay ciertos desacuerdos o en su defecto no se llevan bien. Y entonces me parece que esas dinámicas de integración pueden funcionar en el sentido de que puedes ir detectando cómo es que se dan las situaciones, las diferentes situaciones, y en su defecto también como para poderlas ir atacando, porque al final de cuentas tú les explicas a los jóvenes que pues deben de trabajar en equipo. Y entonces a través de esas dinámicas o integradoras te permitirá en su defecto como que ir limando ciertas asperezas entre ellos y que permita que se vayan integrando a las diversas actividades que se tengan pues planeadas en tu plan de clase. Nada más. Gracias, maestro. Eh, Maestra Bárbara, quisiera compartirnos alguna dinámica que implementó en su escuela.
Hola, voy entrando, me voy uniendo. La verdad es que no tengo ni idea del tema que están abordando, pero si me dice, con gusto. Y estamos hablando sobre el acoso escolar y el artículo nos habla sobre algunas medidas que se han tomado en cuanto a la detección, a las dinámicas que se implementan en las escuelas para prevenir o erradicar el acoso o ciberacoso. Ok, bueno, yo realmente con mis alumnos siempre, igual que todos ustedes, me imagino, trabajo de manera colaborativa, por ejemplo, para hacer equipos. Les pido a los alumnos que ellos elijan a sus propios integrantes. De esa manera, pues se integran, hay la comunicación, se evita, se evita que haya algún conflicto, porque cuando a veces nosotros les decimos o hacemos los equipos, pues ellos no están como que de acuerdo. Entonces ellos van eligiendo, yo elijo a los primeros, ¿no? No sé, si voy a hacer 6 equipos del grupo, elijo a los primeros 6 y luego van eligiendo ellos. O sea, yo elijo a él, luego el que sigue. Y entonces ya no les queda como que la opción de que tampoco elijan solamente a sus amigos. Esa es una forma para mí funcional de integrar a todos. Y bueno, siempre trabajamos sobre todo con el ejemplo, ¿no? Hay muchas escuelas en donde los maestros hablan de los otros maestros. Y no digo que en la escuela donde yo trabajo no lo haya, pero también el evitar que nosotros hablemos de los compañeros y todo eso, porque pues bueno, hemos escuchado infinidad de veces que los alumnos aprenden del ejemplo, no de lo que decimos. Perdón, no sé si estén bien mis respuestas, pero voy saliendo de trabajar y así le di ingresar y me agarraron en curva. Pero bueno, Gracias, gracias. gracias, maestra. Eh, Bueno, continuamos con el artículo 28, abordando que es el segundo momento en el cual nosotros podemos realizar esta intervención. Nos habla sobre la notificación, se refiere al proceso de informar la detección de un posible caso de acoso escolar a la autoridad inmediata y competente al cuerpo colegiado para valorar los hechos y las madres, padres o tutores de los involucrados y en los casos de ciberacoso a las autoridades competentes para eliminar el contenido multimedia, considerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes por algún medio de comunicación bajo los principios de no revictimización y confidencialidad. También nos dice este artículo que la notificación pues se refiere a informar un posible caso a una autoridad inmediata, al cuerpo colegiado, los padres de familia, siempre considerando los derechos. Es muy importante, compañeros docentes, siempre considerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes bajo todas las normas que sean establecidas por los protocolos, por los principios de no los principios de rectificación y de confidencialidad. Es muy importante tener esa ética profesional al momento de abordar un caso de acoso escolar o ciberacoso. Y como aquí ya lo menciona, el contenido multimedia, pues tiene que ser eliminado, tiene que solicitar eliminar este contenido si es que afecta a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. No podemos permitir que esto llegue a mayores. Bien. En el artículo 29 seguimos con el momento número 2, que es la notificación. Aquí vamos a hablar sobre un posible caso de acoso escolar o ciberacoso. Puede ser emitida por la posible víctima, madres, padres o tutores
por los educandos y personal docente, autoridades escolares, autoridades educativas o de forma anónima por cualquier persona. La notificación de un caso no exime la responsabilidad u obligación de iniciar con estrategias de intervención para la protección de la posible víctima. Ahora bien, el artículo 29 aborda el punto número 2, que es la notificación. Puede ser omitida por la posible víctima de una forma anónima también. La notificación nos habla aquí que no se exime de la obligación de iniciar con estrategias de intervención. Nosotros como maestros sí tenemos que ver, que implementar estrategias, pero no simplemente, no abordarlas a tal grado de intervenir. Para eso están las autoridades correspondientes, las dependencias que nos van a apoyar, porque como escuela no estamos solos, compañeros. Nosotros tenemos autoridades y dependencias que nos ayudan para resolver este tipo de situaciones. Y continuamos con el artículo 30, donde nos habla sobre las autoridades educativas locales deben promover las siguientes vías de notificación dentro y fuera de los planteles educativos de su entidad federativa. Bueno, aquí las autoridades deben promover vías de notificación dentro y fuera de los planteles, como lo que son quejas. Estas quejas pues son de manera verbal, de manera digital, por escrito. Las denuncias se presentan a terceros igual, de manera verbal, de manera digital o por escrito. Eh, bueno, aquí dice quejas, notificación de forma verbal, digital o por escrito presentadas por las posibles víctimas, madres, padres o tutores ante docentes, autoridades o escolares. Están en su completa libertad de poder realizar estas quejas, estas denuncias en la solicitud de atención, pues los padres de familia deben presentar la notificación con derechos humanos. Una vez que los padres de familia pues llegan eh, saltan esa parte y llegan directamente con derechos humanos, esta dependencia nos va a notificar a nosotros por escrito en las instituciones. No hacen llamadas, simplemente esto se notifica con un acta y pues llega el número de folio y nosotros como directivos pues tenemos la obligación de responder ante esa notificación y pues que esperemos que nuestros planteles no llegue a ese grado, ¿no? De que tengamos que enfrentarnos con esta dependencia de derechos humanos. No sé si tengan algún comentario hasta aquí, compañeros, acerca de estas quejas, denuncias y solicitudes que presentan, pues como ya saben, los alumnos, los padres de familia, o cualquier tercero que se presente. Sí, maestra, yo tengo una duda. En el caso de que llegara ahí, ¿qué es lo que procede? Que llegara a presentarse derechos humanos, nos va a notificar directamente en el plantel educativo y pues ya bien establecido, o sea, nosotros tenemos la obligación de presentar el acta de hechos, todo lo que sucedió y pues ahí sí estamos obligados a presentar nuestro pues nuestra notificación, o sea, informar lo que sucedió realmente con nuestra acta de hechos. Por eso es importante que hablábamos desde el inicio, tener una bitácora. Los maestros, porque aquí pues está de responsable el maestro en el horario establecido y pues obviamente los directivos. Entonces, nada más es darle seguimiento al proceso y pues siempre ser concretos con nuestras respuestas y actuar de manera ética, de acuerdo a los protocolos, de acuerdo a estos lineamientos que nos establece ya pues la ley general. Nada más, no sé si alguien más tenga una opinión sobre esta situación. Sí, maestra, a mí me gustaría participar en el siguiente sentido. Estos tipos de o niveles en los que ya estamos siendo notificados de ese acoso,
pues parten de un nivel primario, que es una queja, o sea, una queja donde o es la víctima o los papás los que denuncian ante las autoridades, puede ser al docente, puede ser al director, puede ser al supervisor, donde se presenta esa queja, ese es el primer nivel de atención, cuando viene directamente de la víctima o de los papás. Y el siguiente nivel es cuando ya son terceros, o sea, no precisamente la víctima o los papás, sino ya un tercero, puede ser otro padre de familia, puede ser otro alumno que no está directamente implicado, pero que presente esa notificación. Y ya la última es cuando se nos notifica a través de una instancia, de un organismo, por ejemplo, los derechos humanos o la Procuraduría, o el Ministerio Público. Entonces, en cualquiera de estas, estamos obligados a tomar acciones inmediatas. Y la acción inmediata que se tiene que llevar a cabo es la notificación por escrito primero a las autoridades correspondientes. El docente al director, el director al supervisor y el supervisor al nivel educativo, para que de ahí parta ya una determinación de las acciones que se van a llevar a cabo en cualquiera de estas instancias. Entonces, esa es la primera parte o la primera acción que debemos tomar, la notificación por escrito a las autoridades correspondientes. En el tercer caso, donde ya es un organismo el que nos requiere ese informe, tenemos que hacer una investigación. En cualquiera de los tres casos se va a llevar a cabo la investigación. La diferencia es que cuando ya nos llega una notificación de un organismo de derechos humanos, no va a llegar directamente a la escuela, sino que va a bajar a través de la estructura educativa. Es decir, el nivel educativo notifica supervisión, supervisión a la escuela o el director más bien tiene que instrumentar las acciones. La primera es la investigación y el levantamiento de un acta de hechos, donde obviamente se tiene que llevar a cabo también un proceso evitando la revictimización y evitando que haya fallas en la confidencialidad del niño, niña o adolescente. Entonces, eso es lo que yo les comentaba al inicio. De inmediato se tiene que llevar a cabo una notificación por escrito, un informe, un acta de hechos o lo que se nos pida por parte de la autoridad educativa. Y lo que mencionaba maestra de llevar la bitácora es algo fundamental. Todos los docentes y el mismo director deben llevar una bitácora, porque esa bitácora les va a permitir documentar las acciones que en su momento realizaron y que los pueden eximir de responsabilidad ante situaciones como estas. Si llega, por ejemplo, una queja de un organismo y resulta que un docente ya sabía y no lo notificó, ahí es donde viene el problema para el docente, porque el docente debió haber notificado de inmediato y debe estar anotado en su bitácora las acciones que él realizó. Recordando, compañeros, que hay acciones de antes, durante y después. Cuando nos piden un informe como este, nosotros tenemos que informar primero qué acciones hemos realizado para la prevención, que es una de las cuestiones importantes. Nosotros debemos tener dentro de nuestro programa de mejora continua o dentro de nuestro plan de trabajo escolar ya acciones diseñadas, planificadas desde el inicio del ciclo escolar para atender este tema. Ya no debemos esperar a que se nos presente un caso de acoso para solicitar pláticas o para dar asesorías. Eso ya debe estar instrumentado desde un plan de trabajo del inicio del ciclo escolar. Esa es la prevención. Vamos a informar qué acciones hemos realizado para la prevención, de ahí qué acciones se realizaron o se están realizando para la detección y posteriormente se informará también qué acciones se van a realizar para el seguimiento del problema que se nos está presentando en la escuela. Bien, maestro, gracias. Continuamos con el artículo 31. En el artículo 31, pues nos va a hablar sobre las autoridades que facilitan las herramientas y los recursos tecnológicos para la vigilancia y la investigación de acoso escolar. Los planteles educativos, pues, en los que nos encontramos, siempre bajo los principios de no discriminación, no
criminalización y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, claro está. Eh, en el artículo, en el artículo 32, pues nos habla sobre las autoridades educativas locales podrán recibir quejas, denuncias y solicitud de atención a través del área de atención ciudadana. En su caso, ante las oficinas del enlace educativo de la Secretaría de Educación Pública, quienes únicamente y conforme a las atribuciones deberán recibirlas y canalizarlas de forma inmediata a las autoridades educativas locales res- respectiva para la atención y resolución correspondiente. En esta intervención, pues parte de que estas autoridades escolares, pues son quienes reciben estas quejas o denuncias. En estas intervenciones, pues tendrán que ser canalizadas, como ya lo menciona, ¿no? De forma inmediata, no tenemos que esperar, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Llega a suceder algo en la escuela, inmediatamente levantar el acta de hechos y realizar los procesos correspondientes. En el artículo 33, en este artículo, pues se establecen, bueno, de acuerdo a las autoridades educativas locales, que son las que promoverán la colaboración y establecerán, pues, a través del área administrativa y se encargarán de recibir la notificación y posteriormente realizar las estrategias de intervención o de canalización. En este artículo, pues, nos va abordando cuáles son los procesos, ¿no? De acuerdo al área administrativa para poder lograr hacer una intervención o una canalización con la estructura correspondiente. En el artículo 34, perdón, que ya nos habla de un tercer momento. Recuerden que estábamos abordando los 4 momentos que son los indicados, ¿no? Ahora hablamos de la intervención. La intervención ante un posible caso de acoso escolar o ciberacoso, que se refiere a la respuesta por parte de las autoridades escolares y educativas al recibir una notificación. Cada autoridad educativa local defenderá su proceso de intervención, siguiendo las pautas generales establecidas en los lineamientos con actividades y responsabilidades de comunidad escolar. La respuesta por parte de estas autoridades educativas, pues ya sea escolares, en las autoridades escolares, y también se seguirán las pautas establecidas con los lineamientos. Los estados tienen sus protocolos y nos los hacen llegar. Y pues nosotros tenemos que, a través de estas responsabilidades, pues, continuar, ¿no? Trabajando con la comunidad escolar, cumpliendo con estas actividades. En el artículo 35, eh, el proceso de intervención inicia con la confirmación del caso o acoso escolar por parte del cuerpo colegiado, llevando a cabo las siguientes acciones, garantizando su ejecución bajo los hechos por parte del personal docente y directivos, redactación de un acta de compromisos en conformidad del marco de conveniencia de la entidad federativa, donde la o el educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso se comprometa a cumplir los acuerdos establecidos por el colegiado. Redactar un acta de compromisos en conformidad del marco de convivencia de la entidad federativa, donde la madre, padre o tutor o el educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso se responsabilice en cumplir los acuerdos establecidos por los colegios, por el colegiado, estableciendo las medidas de acompañamiento y protección y canalización ante autoridades competentes para establecer el bienestar de las niñas, y los involucrados, las niñas, niños o adolescentes involucrados en casos de acoso escolar, la implementación de prácticas restaurativas y formas en la comunidad escolar. Aquí sí me gustaría que pues ustedes nos compartieran algunas experiencias, algunos compromisos que nosotros como autoridades educativas, pues hemos implementado, ¿no? En la escuela, compartir estas experiencias para que pues igual nosotros
tomemos esas medidas como ejemplo o simplemente omitirlas de acuerdo a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No sé. Maestra Aileen, ¿nos podría compartir algunas medidas o maestra Graciela? Yo creo que me estoy viendo ahorita que ya están metiendo en el protocolo el ciberacoso y realmente sí lo veo como un problema muy, pues, muy fuerte porque pues es muy difícil que nosotros resolvamos o canalicemos. En la escuela la ventaja que nosotros tenemos para resolver cuando ha habido algunas denuncias es que estamos vinculados con la policía cibernética. Entonces, lo que nosotros hacemos es recomendar a los papás la denuncia y hasta ahí nos quedamos. Yo ahorita estoy poniendo mucha atención en qué es, o sea, realmente cuál es el protocolo, qué es lo que se tiene que hacer, porque si nada más aquí aparentemente pues veo que debemos denunciar, pero que resuelva, pues hasta ahorita a nosotros quien nos ha ayudado mucho es la policía cibernética. No hemos tenido casos graves así como de informar ya a supervisión o a otras instancias. Gracias, maestra. Les voy a compartir cuáles son los principios rectores. Bueno, aquí en el estado de Sonora, pues, nos comparte la supervisora. Los principios rectores que se manejan son el interés superior de las niñas, derechos y dignidad, legalidad, perspectivas de género, no discriminación, la inclusión, no revictimización, imparcialidad, educación y coincidencia, transparencia y rendición de cuentas, prevención, participación activa, confidencialidad y privacidad, respuesta rápida y efectiva, procedimientos claros, auxilio físico y psicológico, notificación inmediata a la autoridad, a las autoridades educativas y no repetición. Estos son algunos de los principios rectores que se manejan pues para el acoso escolar. Como ya sabemos, el acoso escolar es toda conducta intencional, direccionada frecuentemente en la desigualdad de poder, ya sea física, de edad social o económica, entre otras, que se ejercen entre los alumnos y en el entorno escolar, con el objetivo de someter, explotar y causar daño. Este acuerdo lo que nos habla sobre erradicar esta situación, porque pues el acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia por poseer estas tres características fundamentales de la intención, la repetición y la duración. Como ya conocemos los tipos de acoso escolar, pues pueden ser verbal, social, físico, psicológico o cibernético. Este, Estos tipos de acoso, pues van generándose a veces con mayor frecuencia en nuestras escuelas. Es por eso que existen estos protocolos de actuación que nos ayudan a nosotros como docentes a defender la parte de autoridad, siempre delegando pues las medidas de acompañamiento para los alumnos, para erradicar y prevenir que, que pues continúen este maltrato, este acoso escolar en nuestras escuelas. Y bueno, vamos a continuar con el artículo, era el artículo 36. Bueno, el proceso de intervención, será el artículo 36. En estos lineamientos que se establecen, pues promueven la respuesta oportuna a través de estrategias
como lo que son establecer reglas de convivencia. Estas reglas de convivencia siempre van acompañadas de los límites, ¿no? Límites, pero límites con respeto. Siempre establecer estas reglas de convivencia. Implementar prácticas orientadas con los espectadores, ¿no? Estas prácticas, estas medidas que se toman en las escuelas a través de conferencias, a través de, no sé, trípticos que se van difundiendo para erradicar esta situación. Implementar prácticas restaurativas y de resolución pacíficas de conflictos, ¿no? Es importante que estas medidas pues siempre sean con la finalidad de que sean pacíficas. Eh, en caso de riesgo, solicitar la intervención de las instancias adecuadas, ¿no? Siempre, cuando algo se salga de control, siempre hay que buscar a la estructura, hay que plantear bien las cosas y siempre guiándonos de esas medidas de acompañamiento. Acciones catalogadas como delitos, estas se tienen que informar directamente a las autoridades. Y creo que es fundamental que nosotros notifiquemos de manera oportuna, concreta e inmediata estas situaciones que pasan en nuestras escuelas. Continuamos con el artículo 37. El artículo 37, en los casos de acoso escolar o ciberacoso, su intervención requiera la referencia a un servicio de atención para cualquiera de las partes del cuerpo colegiado de los planteles educativos, implementará, según sea el caso, de las acciones definidas de los artículos 35 y 36 para posteriormente poner en marcha las estrategias de canalización. Recordemos que si la intervención requiere de un servicio de atención en el centro educativo, implementar acciones definidas, ya lo mencionabas en el artículo 36, que son los principios, los lineamientos que establecen y los principios, ¿no? Las acciones que se tienen que realizar, como ya lo habíamos mencionado, que era elaborar el acta de hechos, las cartas compromiso, etcétera, etcétera, a través de los principios rectores y estos lineamientos es como vamos a abordar el acoso. Continuamos con el artículo 38. Por medio de la canalización que se refiere a las acciones o coordinación institucional para la atención del educando, la madre, el padre o el tutor, se realizan con estas conductas de acoso escolar, ¿no? La canalización se refiere a las acciones de coordinación institucional para que la víctima o el educando que realiza conductas de acoso escolar o ciberacoso, las madres, padres o tutores reciban un servicio de atención con base a una valoración previa y acuerdos de colaboración definidos para la instancia prestadora de servicios. Es un vínculo que nosotros establecemos con esas dependencias para tener una orientación y que ellos sean quienes canalicen a estos alumnos. En el artículo 39, las autoridades educativas establecerán el protocolo de los criterios de canalización a la víctima. La o el educando que realizó la conducta de acoso o ciberacoso, madres, padres o tutores con la instancia prestadora de servicios de atención para que sean implementados por el cuerpo colegiado de los planteles educativos desde una perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y no discriminación. Sobre las autoridades que establecen este protocolo con los criterios de canalización de la víctima. Eh, Todo esto a través de una perspectiva de género, desde un enfoque de derechos humanos y una no discriminación.
Y bueno, pues hablando del el artículo 40, en el artículo 40 nos dice, las autoridades educativas locales promoverán la vinculación interinstitucional y participarán en mecanismos de coordinación estatal con instancias de los tres niveles de gobierno para que las víctimas, madres, padres o tutores tengan acceso a los servicios de salud, procuración de justicia, entre otros, cuando el caso lo requiera en una canalización. Aquí pues se promoverá esa vinculación entre las instituciones, partirán de mecanismos de coordinación estatal. La escuela no está sola y bueno, de manera de qué manera se puede vincular, ¿no? La escuela siempre tiene más dependencias que nos pueden ayudar. Como maestros a veces, pues nos sentimos eh, pues solos en ese acompañamiento por las estructuras, como es supervisión, como es mm, la parte jurídica, ¿no? Pero como nos decía, la SEC tiene un plan de trabajo para nosotros y, y pues hay que llevar a cabo esas líneas, esos principios rectores, esos lineamientos y protocolos que nos establecen. Y pues igual nosotros siempre estar informados y acudir a esas dependencias. No sé si alguno de ustedes ha tratado de acudir a estas dependencias y se les ha negado la información o si han tenido buenos resultados al, al llegar a este nivel de tener que acudir a alguna prestador de servicios, como ya lo dice. Si alguno de ustedes ha tenido una buena respuesta por alguna dependencia que ha tenido la atención a la guía para resolver una situación en la escuela. Pues en nuestro caso, maestra Ceci, afortunadamente no hemos tenido que llegar hasta esos niveles. La verdad es Ujú. que siento que ya cuando nos involucramos en ya este nivel de, de acción, pues ya es un problema muy grave, ¿no? Este, no tendría yo un ejemplo como para decir, no, pues sí, nos han dado buena respuesta o X, ¿no? Sino que más bien pues, habría que evitar llegar hasta estos niveles porque sí, luego ya es muy complicado, es mucho papeleo, es muy difícil y muy estresante. Y sobre todo, pues el hecho de que como uno ya no puede mediar, antes de este protocolo, estando como director de escuela, tú podías mandar llamar a las partes afectadas, llegar a alguna mediación, hacer incluso alguna investigación para ver si era o no cierto cierta esa denuncia. Actualmente ya no puedes hacerlo, simple y sencillamente elaboras tu informe, levantas tu acta y notificas. Notificas y claro, pues tienes que también proponer algunas estrategias que ya veíamos en los anteriores artículos, pero no hemos tenido como que esa experiencia, ¿no? De llegar hasta este nivel donde ya tengamos eh, que trabajar con estos mecanismos. Siempre a los padres de familia uno les tiene que decir que están en su derecho de acudir a las instancias que ellos consideren necesarias. Incluso llegar a una denuncia formal ante el Ministerio Público. Sí, en algún momento hemos canalizado a algunos alumnos, por ejemplo, al DIF para atención psicológica y pues sí les dan la atención a los niños, ¿no? Sí pues les designan un psicólogo, les dan algunas sesiones, pero ya todo este proceso realmente se realiza fuera de la escuela y como los papás no están obligados a informarnos,
más que si es que eso se establecen en el acta de acuerdos, pues hay ocasiones en que ya no le damos seguimiento por ese lado. El papá lleva a su hijo, lo canaliza y lo lleva a sus terapias. Y nosotros lo que hacemos, pues es ya finalmente tratar de reinsertar al alumno o a la alumna al aula, evitando pues que ahora con los compañeritos haya una revictimización, porque eso es el otro problema, ¿no? No es algo que se quede aislado. Desafortunadamente estos problemas se saben y se diseminan y al rato ya todos los niños tienen el video de la niña o el niño en cuestión o ya saben qué fue lo que sucedió y entonces cuando el niño regresa a la escuela o la niña regresa a la escuela, viene ahí el otro problema que es las acciones que nosotros tenemos que instrumentar para evitar que ahora este niño o niña pues siga siendo revictimizado y discriminado ahora por sus compañeros. Pero pues las instancias gubernamentales o los tres niveles de gobierno que pueden intervenir, creo que pues ahí están. Habría que pues tener la experiencia como para saber si son efectivos o no. Eso es lo que yo pienso. De acuerdo, maestra. Gracias. Les voy a compartir bueno, el protocolo de actuación. Este protocolo de actuación se los voy a informar. Es poner a al menor bajo resguardo, informar de inmediato a la supervisión escolar. Mande. Bueno, notificar al área educativa a través de la estructura del nivel correspondiente, atender o citar por escrito a la mamá o papá del alumno agredido, escuchando la versión tanto de ellos como del menor sobre los hechos. Número 5, citar por separado a la mamá o al papá del presunto generador del acoso, escuchar la versión tanto de ellos como del menor sobre los hechos. 6, instrumentar un acta de hechos. 7, solicitar a los docentes relacionados con los alumnos un escrito sobre el hecho investigado. 8, utilizar el diálogo y la mediación para generar un acuerdo de voluntades entre los involucrados. Número 9, en caso necesario, canalizar a los menores al sistema estatal para el desarrollo integral de la familia. Número 10, mantener informado a su autoridad inmediata. Número 11, dar seguimiento a la situación hasta su resolución. Número 12, elaborar el acta de hechos, describiendo todas las acciones realizadas, integrar el expediente de actuaciones y remitir al área educativa del nivel correspondiente. El número 13 es notificar a la Coordinación General de Convivencia del cierre de las actuaciones. El número 14 nos habla sobre no proporcionar ninguna información al resto de los padres y madres de familia ni medios de comunicación. Eh, en este, en este protocolo de actuación, pues creo que es muy puntual con lo que nos dice, ¿no? Número 1, pues mantener en resguardo la información, de acuerdo a los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Tener esa manera de discreción por parte de la estructura, siempre notificar, elaborar el acta de hechos. Ya decíamos que la bitácora es fundamental tanto para el docente como para el directivo. Y pues siempre tener un seguimiento de todos los problemas que se presenten en nuestra escuela y de manera general, pues citar a los padres de familia para sobre esta cuestión, pero cuando se presente, sí manera personal sin tener que tener a los afectados ahí este, pues exponiéndolo, ¿no? En alguna parte
de la instalación de la escuela. Es importante fomentar eh, la convivencia sana, siempre poniendo límites, con respeto, ¿no? Y bueno, pues vamos con el artículo 40. Mm, Las autoridades, es- Creo que ya iba el 42, sí. sí, iba el 42. Creo que sí. Sí, es cierto. El 42. Se establecerá un mecanismo estatal de registro de casos que requieran una canalización. Aquí nos dice que las autoridades educativas en el ámbito de las atribuciones establecerán un mecanismo estatal de registro de casos de acoso escolar atendidos y casos que requieran una canalización por parte de las autoridades de los planteles educativos con la finalidad de contar con información sistematizada y estadística. Y pues es lo que ya les mencionaba de el protocolo de actuación, que es lo que pues nos va a ayudar como docentes. Se tiene que llevar un control, es como lo marca aquí, es sistematizado, es a través de estadística, para identificar pues igual cuántos casos hay y cuántos se detienen y de qué manera como plantel educativo estamos tomando estas medidas, ¿no? Cuántos hemos, pues de cierta manera, hemos acompañado, hemos llevado ese seguimiento con estos alumnos que se nos presentan en nuestros centros educativos. Continuamos con el artículo 43. En este nos dice, las autoridades educativas locales participarán en coordinación con la autoridad educativa federal en el registro del número de quejas o denuncias recibidas, número total de casos de acoso escolar identificados y número de acosos atendidos, así como los casos que requieren una canalización. Los datos serán registrados en un sistema informático de monitoreo a casos o acosos de escolar para la identificación y atención de las causas que generan esta problemática social a través del estudio de la información y el diseño de estrategias intersecretariales. Y bueno, pues es muy importante tomar en cuenta este artículo, ya que, como ya lo mencionaba, pues nuestras escuelas afortunadamente no han tenido ese foco rojo, ¿no? Como lo marca los supervisores de repente, eso de estar en la mira de supervisión y siempre tener las visitas bajo vigilancia, pues yo creo que no es correcto en un centro educativo, ya que como docentes nosotros tenemos la capacidad de tener esta resolución de problemas de manera pacífica, eh, con acuerdos y con vínculos siempre con la comunidad, con los padres de familia, con el alumno. Es muy importante que estos casos sean identificados a tiempo, sean detectados para poder ayudar, ¿no? Y que no persigan este registro, ¿no? No exista un registro, un expediente de nuestra institución, pues en estas estancias, ¿no? Secretariales. Mm, Pues creo que en el artículo 44 eh, de las medidas de no repetición, ¿no? Las medidas de no repetición tendrán como finalidad evitar que se repitan actos de acoso escolar y lograr el restablecimiento de una sana convivencia libre de violencia en el ámbito educativo. Estas deberán involucrar a la víctima, las o los educandos que ejercieron los actos de acoso y en general a la comunidad escolar, ¿no? Como ya lo decíamos, pues una difusión, en nuestras escuelas quizá se pueden hacer infografías, carteles, para evitar también y que vean los padres de familia que nosotros estamos tomando estas precauciones, ¿no? Para que no tengan que decir que en nuestras escuelas se promueve el acoso o se promueve el bullying, no, al contrario, tener esa precaución y pues las medidas de no repetición son fundamentales. En el artículo 45 nos dice
Las autoridades educativas locales en el ámbito de atribuciones implementan medidas de no repetición siempre que se haya presentado una situación de acoso escolar, ello al fin de reducir la probabilidad de que no se repita. Las medidas de no repetición se diseñarán de conformidad con las necesidades restaurativas de cada caso y en el entorno específico. Estas medidas, pues cada centro educativo, dependiendo la situación o el caso de acoso escolar, se van a tomar. Y bueno, por último, deberán, en el artículo 46, es importante mencionar que cualquier medida de no repetición deberá salvaguardar el respeto a la dignidad, al el principio de no revictimización, evitar la estigmatización de las personas involucradas y no podrán implicar la vulneración del ejercido de cualquier otro derecho. Bueno, aquí evitar pues esa parte, ¿no? Siempre las medidas, salvaguardando los derechos y la integridad de niños, niñas y adolescentes. Bueno, compañeros, esto sería todo. Muchas gracias por la atención. Si tienen algún comentario, alguna duda, pues yo creo que es el momento para ponernos en contexto. Maestra Ceci, pues me gustaría a mí participar. Este, yo creo que todas las dudas nos surgen ya al momento de tener el problema. Es importante que conozcamos este protocolo porque es el protocolo que está vigente y que debemos, pues, conocer. Esos pasos que usted nos narró, que no están contemplados aquí en la presentación. Sí me gustaría, maestra, si me hiciera favor de integrarlo como en una diapositiva para que ya los compañeros, cuando puedan ingresar a la plataforma, ya puedan revisarlo, porque finalmente esta es toda la fundamentación legal, ¿no? Nos habla de cuál es el objetivo de la educación en torno al acoso, nos habla de, pues, los, los antecedentes legales de este protocolo, nos habla de algunas situaciones que se pueden ir presentando, quiénes son los que tienen que involucrarse en este tipo de problemas, nos habla de cuáles son los momentos de atención a los casos de acoso escolar, que también ya explicó usted, y desde la detección, la notificación, aquí tenemos lo que es la detección, la notificación, la intervención y el seguimiento. Entonces, esos son los pasos que sí debemos tener muy presentes y muy claros, porque finalmente lo que se nos va a preguntar en el examen es una situación de caso, ¿no? En la escuela fulana de tal se presentó un caso de acoso de este tipo y cuáles son las acciones que debe llevar a cabo el director, por ejemplo, para la detección o para la notificación, o para la intervención, o para el seguimiento. Entonces nos van a dar una serie de opciones que sí debemos tener muy claras, ¿no?
Entonces, es muy, muy importante que tengamos como que bien clarito el proceso. Desde que se me notifica, ahora yo qué hago, informar a la supervisión, levantar un acta de hechos, después de haber hecho una investigación previa, este, y en ese levantamiento del acta de hechos, pues hay que ser muy cuidadosos porque debemos siempre estar acompañados del padre o tutor del alumno, o sea, el alumno tiene que testificar o tiene que dar su su relatoría de hechos en la presencia de su tutor o de su padre o de su madre. Y debemos nosotros tener a un testigo de descargo ahí con nosotros. Puede ser el subdirector, puede ser el coordinador, puede ser incluso la secretaria de dirección. Es decir, esos pasos en concreto que tenemos que ir dando y que nos van a permitir salir adelante de este problema en dos vertientes fundamentales. Una, salvaguardando nuestra propia integridad como directivos, como docentes y de nuestro personal. Y dos, salvaguardando la integridad de nuestro alumno, porque aquí hay dos partes importantes que hay que cuidar. No solamente a la víctima, sino también a quienes de algún modo estamos involucrados en este proceso y que se pueden llegar a cometer errores que nos puedan a nosotros afectar también en nuestro, pues hasta en nuestro desempeño laboral. Entonces, le agradecería, maestra, que nos hiciera favor de enviarlo para que también lo tengamos presente. Y pues no hay más, compañeros, que sentarnos a leer, a trabajar estos temas, porque no todo se puede abordar dentro de una sesión virtual. Y al final, esta parte de las medidas de no repetición, a mí me llama mucho la atención, porque finalmente, ¿qué es lo que pretenden? Que no se vuelva a repetir una situación de acoso en nuestras escuelas, lo cual es, si no imposible, por lo menos, pues muy complicado de hacerse, ¿no? Entonces, yo que creo, pues que sí tenemos que hacer estas medidas, ¿no? Las medidas que aquí nos plantea en el sentido de que, pues hay que identificar primero las causas. ¿Cuáles son las causas de ese acoso? Y atacar desde las causas para que después nosotros podamos llevar a cabo un proceso donde vamos a involucrar a toda la comunidad escolar. A toda la comunidad escolar detectamos las causas y ahora vamos a hacer acciones donde vamos a involucrar a toda la comunidad escolar para que de esta manera nosotros diseñemos ahora un, una serie de medidas, de estrategias que van a ser específicas de nuestro contexto y que podamos entonces nosotros, ahora sí, instrumentar estas medidas, pero con la salvedad de que hay que salvaguardar el respeto a la dignidad, el principio de no revictimización, la estigmatización, la vulneración del ejercicio de cualquier otro derecho. O sea, nosotros vamos a diseñar medidas, pero debemos tener en la mira que no podemos incurrir en cuestiones como estas, ¿no? De que a lo mejor en un homenaje, digamos, a ver, este es que fulano de tal hizo esto, ¿no? O sea, ese es claramente un error, ¿no? Entonces, esto es, creo yo, lo más complicado de lograr. Lo demás es, según yo, relativamente sencillo, porque lo que hay que hacer es, pues, seguir el protocolo. Se te notifica, tú a su vez notificas a quien tengas que notificar, si eres docente, a tu autoridad educativa inmediata, si eres director, a tu supervisión, si eres supervisor al nivel educativo, el nivel educativo informa al jurídico y el jurídico comienza la investigación. Y haces el levantamiento del acta de hechos, la investigación, provees de toda la información necesaria al nivel educativo y ya queda en sus manos el mecanismo de acción. Pero ahora nuestra responsabilidad es la no repetición. Y ahí es donde nosotros creo que debemos tener mucho cuidado y ser muy, muy precisos en las estrategias que podríamos utilizar. Y repito, nosotros debemos tener ya nuestro plan de trabajo como directores, ya medidas de prevención desde el inicio del ciclo escolar.
Entonces, pues eso es lo que yo quería comentar, maestra. Creo que es un tema muy, muy, pues muy vigente y además muy problemático para nosotros como directores, porque nosotros somos los que enfrentamos estas quejas, estas, notificaciones y pues tenemos que instrumentar nuestro plan de acción sin caer en errores. Y pues aquí hay varios compañeros que seguramente saben a lo que me refiero, porque algunos, pues, de ellos están en mi zona, algunas de las compañeras, y hemos tenido algunos casos. Entonces, el problema aquí es que tú notificas, te quitan de inmediato qué sucede, retiran al personal de la escuela y ahí lo tienen. Nosotros tenemos casos de compañeros que tiene 4, 5, 6 años que se les acusó de acoso y que pues están en la banca. Y ahí los tenemos en la supervisión, calentando el asiento y pues haciendo un trabajo que no es el propio de un docente, pero no nos queda de otra porque tenemos prohibido reintegrarlo al servicio educativo sin un dictamen, pero ese dictamen tarda muchísimo. Bueno, eso es lo que yo quería comentar nada más como anécdota, maestra Ceci. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera compartir con nosotros alguna opinión sobre este tema. Ahora están muy silenciosos los compañeros. Bueno, pues si no hubiera otra intervención, camaradas, yo le agradezco mucho, maestra Ceci, su participación para la ponencia de hoy y les recuerdo a todos que el día lunes ya vamos a estar en un grupo diferente, donde ya el grupo que tenemos ahorita de WhatsApp ya, ya va a desaparecer este fin de semana porque ya voy a hacer el grupo donde están todos los compañeros que ya hicieron su pago. Si hay algún compañero o compañera que aún no ha hecho su pago y tiene algún problema para hacerlo, mándeme un mensajito y me pone ahí un acuerdo de pago y lo agregamos al nuevo grupo. Porque ya la plataforma ya la vamos a habilitar este fin de semana para ya darles sus usuarios y contraseñas y puedan hacer ustedes su trabajo autónomo. Maestra Ceci, algo que nos quiera comentar antes de terminar la sesión. Pues nada más agradecer la participación de cada uno de los maestros y pues las dudas que tengan, pues igual háganmelas llegar para ponerme al tanto y poder responderles de manera correcta. Nada más, maestro. Muchas gracias, maestra Ceci. Pues camaradas, estamos al pendiente, que tengan una excelente noche. Termino aquí la sesión